Hola familia. Bienvenidos a canal, Dios la palabra bíblica. Los Salmos, el grito del alma humana ante la presencia del Creador. Los Salmos, la voz del alma en un mundo en llamas. El viento aullaba sobre las colinas de Judea, un lamento que cortaba el silencio de la noche y se enredaba entre los árboles retorcidos que se alzaban como centinelas en la oscuridad. Las estrellas, apenas visibles tras un velo de nubes turbulentas, titilaban con una luz débil, como si temieran ser testigos del caos que se desataba en la tierra. Los hombres yacían atrapados en un torbellino de guerra y traición, sus espadas chocando en los valles, sus gritos resonando contra las rocas. Era un tiempo de sombras, un mundo donde el pecado y la ambición habían desgarrado el tejido de la creación, dejando tras de sí un eco de dolor que clamaba al cielo. Pero en medio de esta tormenta, una voz se alzaba, pura y poderosa, un canto que atravesaba la penumbra como un rayo de luz, los Salmos, el grito del alma humana ante la presencia del Creador. David, hijo de Isaí, no era aún el rey ungido que las generaciones venerarían. Era un pastor, un joven de rostro curtido por el sol y manos callosas de guiar rebaños por las laderas escarpadas. Su cabello, oscuro y desordenado, caía sobre sus ojos, que brillaban con una mezcla de fuego y ternura. En sus días de soledad, cuidando ovejas bajo cielos infinitos, había aprendido a escuchar el susurro del viento y el latido de la tierra. Pero no estaba solo. El Señor, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, había puesto su mirada sobre él, y en su corazón ardía una chispa divina que pronto se convertiría en un incendio de poesía y profecía. Los salmos nacieron de sus labios, no como meras palabras, sino como un torrente de alabanza y súplica que resonaría a través de los siglos. La primera nota de esta odisea épica surgió en un valle sombrío, donde David, con su cayado en la mano y una honda al cinto, enfrentó la amenaza de un león que acechaba a su rebaño. Las ovejas balaban en pánico, sus cuerpos temblando mientras el depredador rugía, sus colmillos desnudos brillando bajo la luna. David no retrocedió. Sus músculos se tensaron, su respiración se aceleró, y con un grito que desgarró el aire, lanzó una piedra que voló recta y certera, hundiendo el cráneo de la bestia. El león cayó, su sangre manchando la hierba, y las ovejas se apiñaron a su alrededor, su pastor convertido en salvador. Esa noche, bajo un cielo salpicado de estrellas, David tomó su lira, sus dedos rasgando las cuerdas mientras cantaba: «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará». El Salmo 23 había nacido, un himno de confianza en medio del peligro, un eco de la mano invisible que lo había guiado. Pero los salmos no eran solo cantos de paz. Eran también gritos de guerra, rugidos de un alma atrapada en un mundo que lo perseguía sin tregua. Saúl, rey de Israel, había visto en David una amenaza, un joven cuya fama crecía como el fuego en la maleza. Los celos consumían al rey, sus ojos oscuros brillando con una furia que lo llevaba a lanzar jabalinas contra el pastor convertido en guerrero. David huyó, sus sandalias golpeando la tierra árida mientras las lanzas silbaban a su espalda. En cuevas oscuras y frías, entre rocas que goteaban agua salobre, se escondió, su corazón latiendo con el terror de un hombre acosado. Allí, en la penumbra, su voz se alzó de nuevo: «Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí». El Salmo 59 era un grito desesperado, un clamor que resonaba en las paredes de piedra y subía al cielo como una flecha en llamas. El tiempo lo llevó de las cuevas a los campos de batalla, donde David, ahora líder de hombres, enfrentaba ejércitos que rugían como mares enfurecidos. Los filisteos avanzaban, sus armaduras brillando bajo el sol, sus espadas cortando el aire con un silbido mortal. David, con su espada en la mano y su fe como escudo, se alzaba en el centro de la refriega, su figura pequeña pero imponente entre el polvo y la sangre. Los cuerpos caían a su alrededor, el suelo temblaba con el estruendo de la guerra, y en medio del caos, su voz resonaba: «Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra». El Salmo 144 era un himno de victoria, un canto que transformaba el fragor del combate en una ofrenda al Dios que lo sostenía. Pero no todo era triunfo. Los salmos también nacieron del dolor, de las noches en que David,
solo en su tienda, lloraba por sus pecados. Había fallado, había traicionado, y la culpa lo aplastaba como una montaña. La muerte de Urías, el adulterio con Betsabé, pesaban en su alma como cadenas de hierro. Arrodillado en la tierra, con las manos alzadas y las lágrimas corriendo por su rostro, cantó: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones». El Salmo 51 era un lamento desgarrador, un grito de arrepentimiento que cortaba el silencio y llegaba al trono del Creador, buscando un perdón que parecía imposible. Los años lo llevaron al trono, su corona brillando sobre una cabeza ahora surcada por arrugas. David, rey de Israel, gobernaba desde Jerusalén, su ciudad de oro y piedra alzándose en las colinas como un faro de esperanza. Pero incluso allí, las tormentas lo seguían. Su hijo Absalón se rebeló, sus ejércitos marchando contra el rey con un odio que desgarraba el corazón de David. Huyó de nuevo, sus pies descalzos pisando la tierra fría mientras las lágrimas mojaban su barba. En el exilio, rodeado de leales pero abrumado por la traición, cantó: «Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?». El Salmo 13 era un lamento de abandono, un susurro roto que buscaba luz en la oscuridad. Sin embargo, los salmos no terminaban en la desesperación. Eran también un canto de alabanza, un rugido de gozo que estallaba en los días de victoria. Cuando el arca del pacto fue llevada a Jerusalén, David danzó ante ella, sus túnicas girando mientras el pueblo gritaba de júbilo. Los tambores retumbaban, las trompetas resonaban, y su voz se alzó: «Alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia». El Salmo 136 era una explosión de gratitud, un himno que llenaba el aire y subía al cielo como incienso. Cada palabra era un latido, cada verso un eco de la fe que lo había llevado desde los pastos al trono. Los salmos crecieron con David, un tapiz de 150 poemas que tejían su vida y la de su pueblo. Eran súplicas en la noche, alabanzas al amanecer, gritos en la batalla y susurros en la quietud. Otros cantores, como Asaf y los hijos de Coré, añadieron sus voces, sus liras resonando en los templos mientras el pueblo se reunía para orar. Los salmos se convirtieron en el alma de Israel, un puente entre el hombre y Dios, un eco que no se apagaría. Pero el mundo seguía girando, y las tormentas no cesaban. ¿Qué nuevos peligros acechaban al rey poeta? ¿Qué cantos surgirían de las sombras que aún estaban por venir? Las murallas de Jerusalén se alzaban imponentes bajo un cielo que oscilaba entre la luz y la sombra, sus piedras doradas reflejando el sol del mediodía antes de hundirse en la penumbra de nubes que se arremolinaban como ejércitos en marcha. David, rey de Israel, estaba en el pináculo de su poder, su corona reposando sobre una frente surcada por las marcas del tiempo y la guerra. Sus manos, que una vez habían rasgado las cuerdas de una lira en los pastos de Belén, ahora sostenían un cetro. Pero su corazón seguía siendo el de un poeta, un hombre cuya alma cantaba incluso cuando el mundo a su alrededor rugía con furia. Los salmos, su legado inmortal, continuaban brotando de sus labios, cada verso un reflejo de las tormentas que lo perseguían y las promesas que lo sostenían. El eco de la rebelión de Absalón aún resonaba en las colinas, un dolor que cortaba más profundo que cualquier espada. David había regresado a Jerusalén, su trono restaurado tras la muerte de su hijo, pero la victoria era amarga. Las calles, que una vez vibraron con las danzas del arca, ahora estaban silenciosas, los rostros del pueblo marcados por la tristeza de una guerra fratricida. El rey caminaba por el palacio, sus sandalias resonando en los pasillos de piedra, su figura encorvada bajo el peso de la corona y la culpa. En una cámara alta, con vistas a la ciudad que había jurado proteger, se arrodilló, su barba gris rozando el suelo mientras sus manos temblaban al alzarse al cielo. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído, cantó, su voz quebrándose en un lamento que llenaba la sala. El Salmo 55 era un grito de traición, un eco de la herida que Absalón había dejado, un ruego al Creador para que sanara un alma rota. Pero las tormentas no terminaban con la paz en Jerusalén. Los enemigos de Israel, como lobos hambrientos, acechaban en las fronteras, sus ejércitos reunidos en los desiertos y las montañas. Los amonitas, con sus carros de guerra resonando como truenos,
avanzaban desde el este, sus lanzas brillando bajo un sol abrasador. David, con el fuego de su juventud reavivado, reunió a sus guerreros, su armadura ceñida sobre un cuerpo que aún recordaba la danza de la batalla. Joab, su general, cabalgaba a su lado, la espada desenvainada mientras las trompetas de guerra rasgaban el aire. El choque fue brutal, el polvo se alzó en nubes espesas, las espadas cortaron carne y hueso, y los gritos de los caídos llenaron el valle. David, en el corazón de la refriega, alzó su voz sobre el caos: Dios es mi refugio y mi fuerza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. El Salmo 46 era un rugido de defiance, un canto que transformaba el campo de batalla en un altar, un testimonio de que el Señor peleaba con él. La victoria llegó, pero no sin costo. Los cuerpos de los amonitas yacían esparcidos como trigo segado, y los guerreros de Israel, exhaustos, regresaron a Jerusalén con las manos manchadas de sangre. David, de pie sobre una colina que dominaba el campo, dejó caer su espada al suelo, su respiración agitada mientras el viento llevaba el polvo de la batalla lejos. Allí, bajo un cielo que se teñía de rojo al atardecer, cantó: Tú me has librado de las contiendas del pueblo, me has puesto por cabecera de las naciones. El Salmo 18 era un himno de gratitud, un eco de la mano que lo había levantado una y otra vez, desde los días del león y el oso hasta las guerras que definían su reinado. Sin embargo, el trono no era un lugar de descanso. Las intrigas de la corte crecían como sombras en las esquinas, susurros de traición que se deslizaban entre los consejeros y los príncipes. Adonías, otro de sus hijos, alzó la voz en desafío, proclamándose rey mientras David aún vivía. El anciano rey, con el cabello blanco cayendo en mechones sobre sus hombros, sintió el frío de la edad en sus huesos, pero su espíritu no se doblegó. Desde su lecho, rodeado de mantas y braseros que apenas calentaban su cuerpo tembloroso, llamó a Natán el profeta y a Betsabé, su voz débil pero firme: Salomón reinará después de mí. Y mientras los cuernos anunciaban la unción de su heredero, David cantó: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Salmo 27 era un faro en la oscuridad, un canto de confianza que desafiaba la traición y la muerte misma. Los salmos se convirtieron en el aliento de su pueblo, resonando en los templos y las casas, en las noches de alegría y los días de luto. Cuando las cosechas fallaban y el hambre apretaba, los hombres se reunían en las plazas, sus voces alzándose: Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El Salmo 121 era una súplica colectiva, un ruego que subía como humo al cielo, buscando la mano que nunca fallaba. Cuando las tormentas azotaban las colinas, arrancando árboles y desbordando ríos, las mujeres cantaban desde sus hogares: Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El Salmo 125 era un escudo, una certeza que calmaba los corazones en medio del rugido del viento. David, en sus últimos días, sabía que su tiempo se agotaba. Su cuerpo, una vez fuerte como el cedro, ahora se doblegaba bajo el peso de los años, sus manos temblando al rasgar la lira por última vez. Desde una terraza que miraba a Jerusalén, contempló la ciudad que había construido, sus murallas brillando bajo el sol poniente. Los salmos habían sido su vida, su refugio en la persecución, su espada en la guerra, su bálsamo en el dolor, su alabanza en la victoria. Con un suspiro que parecía llevar el peso de un siglo, cantó: Alabad al Señor, todas las naciones, pueblos todos, alabadle. El Salmo 117, breve pero poderoso, era su despedida, un llamado que resonaría más allá de su tumba. Pero el legado de los salmos no terminaba con David. Asaf, con su lira resonando en el templo, añadió cantos de asombro: Cantad con gozo a Dios, nuestra fortaleza. El Salmo 81 era un eco de celebración, un himno que llenaba los atrios con júbilo. Los hijos de Coré, con voces graves como el trueno, cantaron desde las profundidades: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El Salmo 42 era un lamento que tocaba el alma, un grito que encontraba eco en cada corazón roto. Los salmos se multiplicaban, un río de poesía que fluía a través de Israel, llevando consuelo y desafío a un pueblo que luchaba por mantenerse fiel.
El sol se hundió tras las colinas y David cerró los ojos, su respiración desvaneciéndose como un susurro en el viento. Jerusalén quedó en silencio, pero los salmos no murieron. Resonaban en las calles, en los campos, en los corazones de los que quedaban. ¿Qué nuevas voces los cantarían? ¿Qué tormentas enfrentarían el pueblo de Dios con estos himnos como su arma? La noche cayó sobre Jerusalén como un manto pesado, las antorchas parpadeando en las murallas mientras el viento traía el aroma de la tierra húmeda y las brasas apagadas. David yacía en su tumba, su lira silenciada, su corona entregada a Salomón, pero los salmos no descansaban. Eran un fuego vivo, un río que corría a través de las venas de Israel, sus versos resonando en los labios de sacerdotes, guerreros y campesinos. El rey poeta había partido, pero su voz seguía rugiendo en el viento, un eco que desafiaba el tiempo y las tormentas que se alzaban en el horizonte. El pueblo de Dios, ahora bajo el reinado de Salomón, cargaba los salmos como un escudo y una espada, un canto que los guiaría a través de la gloria y la ruina. Salomón, hijo de David y Betsabé, gobernaba desde un trono de oro y marfil, su sabiduría iluminando Jerusalén como un faro en la noche. El templo, una maravilla de piedra y cedro, se alzaba en el corazón de la ciudad, sus columnas brillando bajo el sol mientras el humo de los sacrificios subía al cielo. Allí, en los atrios sagrados, los salmos encontraron un nuevo hogar. Los levitas, vestidos con túnicas blancas, alzaban sus voces en coros que resonaban contra las paredes, sus manos rasgando arpas y golpeando tambores. Alzad a Dios cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, entonaban, el Salmo 96 llenando el aire con un gozo que hacía temblar el suelo. Las multitudes se reunían, sus rostros elevados hacia el santuario, sus corazones latiendo al ritmo de una alabanza que unía al rey y al mendigo en un solo pueblo. Pero la paz de Salomón no era eterna. Las riquezas fluían como ríos hacia Jerusalén, las caravanas trayendo oro y especias de tierras lejanas, pero con ellas venían sombras. Los reyes vecinos, envidiosos del esplendor de Israel, susurraban planes en sus palacios de adobe y piedra. Los idumeos en el sur afilaban sus lanzas, los moabitas en el este reunían arqueros, y las tormentas de guerra se gestaban en la distancia. Salomón, con su mente afilada como una daga, fortalecía las murallas y armaba a sus ejércitos, pero sabía que la verdadera fuerza de su pueblo no estaba en el hierro, sino en la fe. En las noches silenciosas, cuando las estrellas brillaban sobre el templo, tomaba un rollo de los salmos y leía, si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El Salmo 127, escrito por su mano o la de su padre, era un recordatorio susurrado, una certeza que lo anclaba mientras las sombras crecían. El tiempo giró como una rueda implacable, y el reinado de Salomón dio paso a la fractura. Tras su muerte, el reino se partió en dos, Israel en el norte y Judá en el sur, hermanos convertidos en enemigos por la ambición y el orgullo. Los salmos, que una vez unieron al pueblo, ahora resonaban en templos rivales, sus versos cantados con fervor en Samaria y Jerusalén. En el norte, los reyes se inclinaban ante ídolos de oro, sus altares humeando con ofrendas a Baal, mientras el pueblo olvidaba la ley. Pero aún había voces que clamaban en la oscuridad. Los profetas, con sus túnicas raídas y sus ojos ardientes, recorrían las colinas, cantando, «Vuélveme, y seré vuelto, dice el Señor, porque tú eres el Dios mío». El Salmo 80, entonado por Asaf, era una súplica desgarradora, un ruego por la restauración que subía al cielo desde un pueblo perdido. En Judá, los reyes oscilaban entre la fe y la apostasía, sus tronos temblando bajo el peso de las decisiones. Ezequías, un rey de corazón recto, enfrentó la mayor tormenta de su tiempo. Sennacherib, rey de Asiria, marchaba con un ejército que oscurecía la tierra, sus carros de guerra rugiendo como leones hambrientos. Las murallas de Jerusalén temblaban, los niños lloraban en los brazos de sus madres, y el humo de los campamentos enemigos llenaba el aire. Ezequías rasgó sus vestiduras, su rostro pálido mientras se postraba en el templo, los salmos en sus labios como un arma final. Inclina, oh Señor, tu oído, y oye, abre, oh Señor, tus ojos, y mira. El Salmo 86 era un grito desesperado, un eco de David que resonaba en la sala sagrada mientras el rey suplicaba por un milagro.
Y el milagro llegó, una plaga divina cegó a los asirios en la noche, sus cuerpos cayendo como hojas secas, y Jerusalén despertó en un silencio de victoria. Pero la salvación no duró. Los reyes que siguieron a Ezequías se hundieron en la idolatría, sus altares manchados con sangre y traición. Babilonia, un imperio de hierro y fuego, se alzó en el horizonte, sus ejércitos marchando bajo estandartes negros. Nabucodonosor, con su mirada fría y su mano implacable, sitió Jerusalén, las murallas cayendo bajo el embate de arietes y catapultas. El templo ardió, sus columnas colapsando en nubes de polvo y cenizas, y el pueblo fue arrastrado al exilio, sus cadenas resonando en el camino a Babilonia. Allí, junto a los ríos de una tierra extraña, se sentaron y lloraron, sus arpas colgadas en los sauces mientras cantaban, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, olvídese mi diestra de su destreza. El Salmo 137 era un lamento de destierro, un canto que goteaba con la amargura de la pérdida y el anhelo de un hogar robado. Sin embargo, los salmos no murieron en el exilio. En las noches oscuras de Babilonia, cuando las estrellas parecían lejanas y frías, los cautivos se reunían en secreto, sus voces susurrando, esperé yo al Señor, esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí, y oyó mi clamor. El Salmo 40 era una chispa de esperanza, un hilo de luz que los mantenía vivos mientras las cadenas cortaban su piel. Los profetas, como Daniel y Ezequiel, caminaban entre ellos, sus palabras resonando con los ecos de David, prometiendo un regreso, una restauración. Y el día llegó, Ciro, rey de Persia, decretó la libertad, y el pueblo volvió, sus pasos temblorosos pero firmes mientras reconstruían las murallas rotas y el templo en ruinas. Los salmos florecieron de nuevo en Jerusalén, sus versos cantados por gargantas roncas pero llenas de gozo. Zorobabel lideraba la obra, sus manos apilando piedras mientras el pueblo entonaba, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. El Salmo 126 era un himno de redención, un canto que llenaba los atrios del templo renacido con risas y lágrimas. Pero el mundo no estaba en paz. Los enemigos acechaban aún, y las promesas de los salmos señalaban más allá, hacia un rey mayor que David, un Salvador que traería la luz final. ¿Quién sería este Mesías? ¿Qué nuevas tormentas probarían la fuerza de estos cantos eternos? Las murallas de Jerusalén, reconstruidas con sudor y lágrimas, se alzaban frágiles bajo un cielo que parecía contener el aliento. El templo, renacido de las cenizas, brillaba con una luz tenue, sus altares humeando con ofrendas mientras los levitas cantaban los salmos con voces que temblaban de esperanza y temor. El pueblo había vuelto de Babilonia, sus cadenas rotas por el decreto de Ciro, pero la libertad era una sombra engañosa. Los persas gobernaban desde lejos, sus tributos pesando como yugo sobre las espaldas de Israel, mientras los samaritanos, con sus ojos llenos de odio, acechaban en las colinas, sus manos listas para derrumbar lo que Zorobabel había levantado. La tierra temblaba con rumores de guerra, y los salmos, esos cantos eternos, se alzaban como un baluarte contra un mundo que se desmoronaba. Nehemías, con su rostro endurecido por el exilio y su corazón ardiendo por Jerusalén, caminaba entre las ruinas, su espada al cinto y un rollo de los salmos en la mano. Las murallas estaban rotas, los portones quemados, y los enemigos reían desde las sombras, sus burlas cortando el aire como flechas. Pero Nehemías no se doblegó. Reunió al pueblo, sus palabras resonando como un trueno, no temáis, el Señor pelea por nosotros. Mientras los hombres apilaban piedras bajo un sol abrasador, las mujeres y los niños cantaban, tú eres mi escondite y mi escudo, en tu palabra he esperado. El Salmo 119, con sus versos largos como ríos, era un himno de resistencia, un canto que fortalecía las manos temblorosas y silenciaba las risas de los que conspiraban en la noche. Los enemigos no se quedaron quietos. Sanbalat y Tobías, con sus lenguas afiladas y sus ejércitos ocultos, tramaban en las sombras, sus mensajeros corriendo entre las colinas con promesas de sangre. Una noche, mientras las antorchas parpadeaban en las murallas a medio construir, un grito rasgó el silencio, nos atacan. Las lanzas brillaron bajo la luna, los pasos resonaron en la tierra seca, y el pueblo corrió a las armas, sus corazones latiendo con el terror de un asedio repentino. Nehemías, con su armadura ceñida, alzó su voz sobre el caos,
clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Salmo 50, adaptado a su súplica, era un grito de guerra y fe, un eco que llamó al Creador mientras las espadas chocaban y la sangre manchaba las piedras. El ataque fue repelido, los enemigos huyendo en la oscuridad, pero la amenaza permanecía, un susurro en el viento que prometía más tormentas. Los salmos resonaban ahora con una urgencia nueva, sus versos cantados en las calles estrechas y los atrios del templo. Esdras, el escriba de barba blanca y ojos penetrantes, reunió al pueblo en una plaza polvorienta, el rollo de la ley en sus manos temblando mientras leía. Las lágrimas corrían por los rostros, los cuerpos se postraban en la tierra, y las voces se alzaban: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. El Salmo 1 era un faro, un recordatorio de la rectitud en un mundo que se tambaleaba al borde del abismo. Pero los corazones estaban divididos. Algunos se aferraban a los ídolos de los persas, sus altares humeando en secreto, mientras otros miraban al cielo, sus labios susurrando: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El Salmo 51, eco de David, era una súplica que cortaba el aire, un ruego por un renacimiento que aún no llegaba. El tiempo giró como una rueda implacable, y los persas dieron paso a los griegos. Alejandro Magno barrió el mundo como un huracán, sus ejércitos dejando un rastro de sangre y gloria. Jerusalén tembló bajo su sombra, pero el conquistador pasó de largo, su mirada fija en tierras más lejanas. Tras su muerte, los generales se despedazaron como lobos, y los eleusidas tomaron el control, sus manos de hierro apretando el cuello de Judá. Antíoco IV, con su rostro frío y su corazón oscuro, profanó el templo, levantando un altar a Zeus donde el Señor había sido adorado. Los cerdos chillaban al ser sacrificados, su sangre goteando sobre las piedras santas, y los judíos gemían en las calles, sus salmos silenciados por el miedo. Pero no todos se rindieron. En las colinas, una chispa de rebelión ardía, y los macabeos, con sus espadas desnudas, se alzaron contra el opresor. Judas Macabeo, con su armadura abollada y su mirada feroz, lideró a sus hombres en una guerra desesperada, sus pasos resonando en los valles mientras las lanzas eleusidas brillaban al sol. El templo estaba perdido, pero no olvidado. En una noche sin luna, los rebeldes atacaron, sus gritos mezclándose con el viento mientras el fuego consumía los campamentos enemigos. La victoria llegó, el templo fue limpiado, y el aceite ardió milagrosamente durante 8 días. En los atrios recuperados, las voces rugieron: alabad al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. El Salmo 136 era un trueno de gratitud, un canto que llenaba el aire con el eco de la redención, un himno que celebraba la luz en la oscuridad. Pero la paz era un espejismo. Los romanos llegaron como una marea de hierro, sus águilas doradas brillando sobre Jerusalén mientras sus botas aplastaban las calles. Herodes, un rey títere con sangre en las manos, gobernaba con crueldad, su palacio alzándose como una sombra sobre el templo. El pueblo gemía bajo los impuestos y las cadenas, sus esperanzas colgando de un hilo. Los salmos se convirtieron en un refugio secreto, cantados en susurros en las casas y las sinagogas: espero al Señor, mi alma espera, y en su palabra tengo mi esperanza. El Salmo 130 era un lamento suave, un susurro que subía desde las profundidades, un anhelo por un Salvador que los profetas habían prometido. Entonces llegó el momento que el mundo no esperaba. En una aldea polvorienta llamada Belén, bajo un cielo rasgado por una estrella, nació un niño, su llanto rompiendo el silencio de la noche. Los pastores, con sus cayados en las manos, escucharon a los ángeles cantar, y los magos, guiados por la luz, dejaron sus regalos a sus pies. Jesús, hijo de María, creció en las colinas de Nazaret, sus manos callosas tallando madera mientras su corazón latía con la palabra de Dios. Los salmos, escritos siglos antes, encontraron su voz en él. En las sinagogas, con el rollo en las manos, leía: el Señor es mi pastor, nada me faltará, y las multitudes lo seguían, sus palabras resonando como un eco de David, pero con un poder que cortaba el alma. El suspense crecía. Los fariseos conspiraban en las sombras, sus túnicas ondeando mientras planeaban su caída. Roma apretaba su garra, y el pueblo, dividido,
gritaba por un rey guerrero. Jesús caminaba entre ellos, su voz alzándose sobre las tormentas, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Los salmos cobraban vida en sus labios, pero el cielo se oscurecía. Una cruz se alzaba en el horizonte, y con ella, el clímax de esta odisea. ¿Cómo resonarían los salmos en el silencio de la tumba? ¿Qué victoria surgiría de la sombra de la muerte? Las arenas de Galilea crujían bajo los pies descalzos de Jesús, el sol abrasador reflejándose en las aguas del mar de Tiberíades mientras las multitudes se apiñaban a su alrededor. Su túnica blanca, polvorienta por los caminos, ondeaba en la brisa, y sus manos, marcadas por años de carpintería, sostenían un rollo de los salmos con una firmeza que desafiaba el caos del mundo. Los pescadores abandonaban sus redes, los enfermos se arrastraban desde sus lechos, y los niños corrían tras él, sus ojos brillando con una esperanza que no entendían del todo. Él, el Hijo de María, no era solo un maestro, era la voz viva de los cantos de David, un eco que resonaba desde los pastos de Judea hasta las colinas de Jerusalén. Los salmos, escritos en tinta y sangre siglos atrás, cobraban carne en él y el aire temblaba con su poder. En una colina cubierta de hierba seca, Jesús se sentó, el rollo abierto sobre sus rodillas mientras las multitudes lo rodeaban, sus rostros hambrientos de algo más que pan. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo, su voz cortando el murmullo como un cuchillo afilado. Los salmos danzaban en sus palabras, un reflejo del Salmo 34, gustad, y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en él. Los ciegos alzaban sus rostros al cielo, los cojos dejaban caer sus muletas, y los corazones rotos encontraban un eco en su canto. Pero no todos escuchaban con fe. Los fariseos, con sus túnicas bordadas y sus rostros fríos, acechaban en los bordes, sus susurros cargados de veneno mientras planeaban su caída. ¿Quién es este que habla con autoridad?, murmuraban, sus manos apretando los rollos de la ley como si pudieran sofocar la luz que él traía. El suspense crecía como una tormenta en el horizonte. Jesús caminaba entre las aldeas, su sombra alargándose sobre la tierra mientras los milagros brotaban a su paso. En Cafarnaúm, un hombre poseído rugía en la sinagoga, sus ojos enloquecidos brillando con una furia infernal, pero Jesús alzó la mano y dijo, «Calla, y sal de él». El espíritu huyó, el hombre cayó libre, y la multitud jadeó, sus voces susurrando, «El Señor es mi roca y mi fortaleza». El Salmo 18, cantado por David en las cuevas, resonaba ahora en la liberación, un himno que ataba al pastor guerrero con el carpintero redentor. En Betsaida, 5 panes y 2 peces se multiplicaron en sus manos, alimentando a miles, y el eco del Salmo 23, «Tú preparas mesa delante de mí», llenaba el aire mientras las migajas caían al suelo. Pero las tormentas no se detenían. Herodes Antipas, con su corona manchada de sangre, escuchaba rumores desde su palacio, su mente inquieta recordando la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Los romanos, con sus águilas de bronce brillando en las fortalezas, vigilaban desde las murallas, sus centuriones frunciendo el ceño ante las multitudes que seguían a este hombre sin ejército. Jesús sabía lo que venía. En una barca que cruzaba el mar de Galilea, mientras las olas rugían y el viento aullaba, sus discípulos gritaban en pánico, pero él se levantó, su voz cortando la tempestad, «Calla, enmudece». El mar se aquietó, las nubes se partieron, y los hombres temblaron, susurrando, «Tú me haces reposar junto a aguas de reposo». El Salmo 23 era un milagro vivo, un canto que domaba la creación misma. El camino lo llevó a Jerusalén, la ciudad de David, donde las palmeras se alzaban como guardianes y el templo brillaba bajo un sol implacable. Montado en un pollino, entró mientras el pueblo agitaba ramas y cantaba, «Bendito el que viene en el nombre del Señor». El Salmo 118, entonado en las fiestas, rugía ahora en las calles, un himno de triunfo que resonaba contra las piedras. Pero los fariseos apretaban los dientes, sus manos conspirando en las sombras, y los saduceos, con sus ojos calculadores, planeaban con Pilato. Jesús los enfrentó en el templo, su látigo de cuerdas azotando las mesas de los cambistas, su voz tronando, «Mi casa será llamada casa de oración». El Salmo 69, «El celo de tu casa me ha consumido», ardía en sus palabras, un fuego que desafiaba a los poderosos.
La noche de la traición llegó como un cuchillo en la oscuridad. En el huerto de Getsemaní, bajo olivos retorcidos, Jesús sudaba sangre, sus manos apretadas en oración mientras el rollo de los salmos resonaba en su mente. Mi alma está muy triste, hasta la muerte, susurró, un eco del Salmo 42, mi alma clama por ti, oh Dios. Judas vino con antorchas y espadas, su beso cortando más profundo que cualquier hoja, y los discípulos huyeron, sus gritos perdiéndose en la noche. Los guardias lo arrastraron, sus cadenas resonando en las piedras, y el juicio fue un torbellino de mentiras. Pilato, con su rostro endurecido, lavó sus manos, y la multitud rugió, crucifícalo. Los salmos temblaban en el aire, un lamento silencioso mientras el martillo golpeaba los clavos. En la cruz, colgado entre el cielo y la tierra, Jesús alzó los ojos al sol que se oscurecía, su cuerpo roto sangrando contra la madera. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, gritó, el Salmo 22 brotando de sus labios agrietados, un canto que David había escrito en la angustia y que ahora encontraba su cumplimiento. Los soldados se burlaban, los ladrones gemían a su lado, y el suelo temblaba con el peso de la muerte. Pero los salmos no terminaban allí. Con su último aliento, susurró, en tus manos encomiendo mi espíritu, el Salmo 31 sellando su entrega, un eco de confianza que cortaba la oscuridad. El cielo rugió, la tierra se partió, y el velo del templo se rasgó, un trueno de redención que silenciaba al mundo. El silencio de la tumba duró 3 días, un vacío que parecía eterno. Los discípulos se escondían, sus corazones rotos mientras las mujeres lloraban en las sombras. Pero al alba del tercer día, un resplandor rasgó la piedra, los guardias cayeron como muertos, y Jesús emergió, su túnica blanca brillando como el sol. Los salmos estallaron en victoria, levantaré mis ojos a los montes, mi socorro viene del Señor. El Salmo 121 era un rugido de resurrección, un canto que llenaba la tierra mientras él aparecía ante María, ante Pedro, ante los 11. Los enemigos temblaban, la muerte retrocedía, y el Mesías, vivo, alzaba su voz, cantaré al Señor porque ha hecho grandes cosas. El relato no terminaba allí. Jesús ascendió al cielo, su figura elevándose entre las nubes mientras los ángeles cantaban, pero los salmos quedaron en la tierra, un fuego que ardía en los corazones de los que creían. Los discípulos, con lenguas de fuego sobre sus cabezas, los llevaron al mundo, enfrentando látigos, cadenas y leones. ¿Qué nuevos cantos surgirían de sus labios? ¿Qué tormentas desafiarían la luz que el rey poeta había encendido? El cielo sobre Jerusalén ardía con un resplandor que no era del sol, las nubes girando como un torbellino mientras Jesús ascendía, su túnica blanca brillando como un relámpago contra el azul infinito. Los discípulos, con los rostros alzados y las manos temblando, lo vieron desaparecer, sus corazones latiendo con una mezcla de asombro y vacío. Los ángeles, con voces como truenos suaves, susurraron, volverá como lo habéis visto irse. Pero la tierra no esperaba en silencio. Los salmos, esos cantos eternos que habían resonado desde los pastos de David hasta la cruz del Mesías, ahora ardían en las almas de los 11, un fuego que no podían contener. El mundo estaba a punto de temblar, y los poemas de alabanza y súplica se convertirían en el himno de una revolución. El día de Pentecostés llegó como un huracán. En una casa humilde, los discípulos se reunieron, sus voces susurrando oraciones mientras el viento rugía afuera. Entonces, un estruendo rasgó el aire, lenguas de fuego danzaron sobre sus cabezas, y sus labios se abrieron con palabras que no conocían. Pedro, el pescador de manos ásperas, se alzó ante la multitud, su voz resonando sobre las calles, este es aquel del que habló David, no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Salmo 16, cantado por el rey poeta en la quietud, ahora rugía en la ciudad, un testimonio de la resurrección que encendía los corazones. 3000 se postraron ese día, sus lágrimas mojando la tierra mientras los salmos se convertían en el canto de un pueblo nuevo. Pero la luz traía sombras. Los sacerdotes del templo, con sus túnicas bordadas de orgullo, fruncieron el ceño desde los atrios, sus manos apretando cetros mientras conspiraban con los romanos. Saulo de Tarso, un fariseo de ojos oscuros y corazón de hierro,
marchó por las calles, sus órdenes resonando como martillos, aplastad a estos blasfemos. Los discípulos fueron arrastrados, sus cuerpos golpeados contra las piedras, sus cadenas resonando en las prisiones. Esteban, con su rostro brillando como el de un ángel, alzó los ojos al cielo mientras las rocas caían. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Salmo 31, susurrado por Jesús en la cruz, ahora era un grito de martirio, un eco que desafiaba la muerte mientras la sangre manchaba el suelo. Los salmos se extendieron como un río desbordado, llevados por pies que corrían y barcos que cruzaban mares. Felipe corrió a Samaria, su voz cantando. Aclamad con júbilo al Señor, todos los habitantes de la tierra, el Salmo 100 resonando mientras los samaritanos dejaban sus ídolos y se arrodillaban. Pedro navegó a Cesarea, enfrentando a Cornelio, un centurión romano cuya armadura brillaba bajo el sol, y los salmos rompieron las barreras. Alabad al Señor, todas las naciones. El Salmo 117, breve pero poderoso, era un puente entre judíos y gentiles, un canto que unía lo que el mundo había dividido. Pero el imperio no dormía. Nerón, con su risa cruel y sus ojos enloquecidos, ascendió al trono, sus antorchas listas para incendiar la fe que crecía como hierba en el desierto. Saulo, el perseguidor, cayó en el camino a Damasco, cegado por una luz que rasgó el cielo. Saulo, ¿por qué me persigues?, resonó la voz de Jesús, y el fariseo tembló, su orgullo desmoronándose como arena. Cuando sus ojos se abrieron, ya no era Saulo, sino Pablo, un hombre con una misión. Los salmos ardían en su alma mientras recorría el mundo, sus cadenas resonando en las prisiones de Filipos, a medianoche oraba y cantaba himnos a Dios. El Salmo 77, un lamento transformado en alabanza, hizo temblar las paredes, las puertas se abrieron, y el carcelero, con lágrimas en los ojos, se postró ante el Dios de David. En Atenas, frente a los filósofos de rostros fríos, Pablo cantó, Tú me has sacado de la fosa de la desesperación, el Salmo 40 desafiando sus altares vacíos con una verdad que cortaba como una espada. El mundo romano rugía en caos. Las arenas del Coliseo se teñían de rojo, los leones rugiendo mientras los cristianos, con los salmos en los labios, enfrentaban la muerte. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?, cantaban, el Salmo 27 resonando sobre los gritos de la multitud, un himno que transformaba las fauces de las bestias en un paso hacia la gloria. Nerón, con su túnica empapada en vino, reía desde su palco, pero el fuego de los salmos no se apagaba. Las catacumbas se llenaban de susurros, tú me guías por sendas de justicia, el Salmo 23 susurrado en la penumbra mientras las antorchas parpadeaban y los pasos de los soldados resonaban arriba.